proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes del doctor Edgar Ulises Alejandro. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí regresando después de las fiestas, de una larga, Sí. de un largo fin de semana. ¿Qué tal se la pasó, por cierto? Muy bien, todo muy tranquilo. Sí, con la familia. Todo bien. Sí, Excelente. sí. Pues bueno, vamos a retomar ahorita lo que son las pláticas que ya hemos tenido previamente en temas de hematología. Ahorita vamos a hablar de la leucemia. Mucha gente estuvimos verificando en redes sociales y nos estuvieron haciendo como que preguntas de qué es la leucemia, cómo se genera, o sea, cuestiones generales en su mayoría, ¿no? De situaciones. Sí, creo que sí. Igual que podemos empezar diciendo qué viene siendo la leucemia como tal, si nos pudiera explicar, por favor. Sí, claro que sí. Ahorita hablaríamos, digamos, generalidades de leucemias. La realidad es que es un tema bastante amplio. Hay una gran cantidad de patologías, de enfermedades que se engloban dentro del término de leucemia. Pero yo creo que podemos hacer una plática sobre las cosas más importantes, más sobresalientes del panorama general. Y de esto, pues, la definición sobre todo, ¿verdad? ¿Qué es una leucemia? Es una enfermedad hematológica. Para fines sencillos, es un cáncer de la sangre en el cual las células sanguíneas empiezan a proliferar anormalmente y se empiezan a producir demasiadas. Para esto, pues, yo creo que es bastante importante definir qué son las células sanguíneas y qué es la médula ósea, porque pues muy probablemente muchas personas que nos están viendo no conocen muy bien estos términos. Claro. ¿Qué es la médula ósea? Pues para fines sencillos es el hueso, la parte esponjosa, que es la parte central. Habitualmente le conocemos como el tuétano, así le dicen a Okay. la gente comúnmente. En nuestro cuerpo es el equivalente, que es lo que está parte central del hueso, y ahí es donde se producen las células sanguíneas. ¿Cuáles son las células sanguíneas? Son tres grupos principalmente, que son las células rojas, que son formadas por los eritrocitos, que contienen la hemoglobina, que pues básicamente se encargan de la oxigenación de la sangre y llevan de los pulmones a los tejidos el oxígeno y regresan el dióxido de carbono para su eliminación. Procesos fisiológicos de oxigenación. Están los glóbulos blancos, que son las células encargadas de defensa del sistema inmunológico. Tenemos por ahí varios grupos celulares: neutrófilos, linfocitos, monocitos, basófilos y eosinófilos son los importantes. Puede haber por ahí algún otro grupo. Y las plaquetas, que son fragmentos celulares encargados de la coagulación. Entonces, en esta médula ósea, que está en los huesos, sobre todo en huesos planos, en huesos largos como fémur o húmero, se producen estas células. En una leucemia, ¿qué ocurre? Ocurre alguna mutación que provoca que estas mismas células, sobre todo sean linfocitos o neutrófilos, que son los más comunes, empiezan a proliferar y empiezan a ocupar esa médula y empiezan a provocar ciertos trastornos, ya sea agudos o crónicos. Ok, como se puede decir que como que empieza a haber una sobreproducción de ese tipo de... Ok, y una vez se pueden clasificar en diferentes tipos de leucemia independientemente de qué células son las que más se proliferen en este caso. Sí, claro que sí. Podemos hacer dos clasificaciones. La primera, hacemos una diferenciación entre agudo y crónico. Las leucemias agudas, que yo creo que son las que más podríamos tener por ahí temor, que son muy rápidamente progresivas, son muy violentas, dan mucha sintomatología. Y las podemos dividir también en leucemias crónicas, que son padecimientos, digamos, entre comillas, más tranquilos, más indolentes, que evolucionan poco a poco. Y a su vez podemos clasificarlas en dos grupos también, que son las leucemias mieloides y las leucemias linfoides. Las leucemias mieloides son las que dan con las células blancas, particularmente los neutrófilos. También puede ser con los eosinófilos, basófilos, pero lo más común es que se afectan la línea neutrófilo. Y las leucemias linfoides, las que afectan a los linfocitos, que son los dos grupos principales por ahí de células. Entonces tenemos esas cuatro caracterizaciones y pues cada una tiene por ahí también sus particularidades. En este caso, en cuanto a las particularidades, yéndonos directamente a cómo se origina ya sabiendo el contexto de cómo es que funcionan, tanto agudas como crónicas, ¿infiere en algo para que un individuo pueda desarrollar
este tipo de leucemia desde algún factor genético, por ejemplo, mala alimentación, que muy coloquialmente o culturalmente lo solemos como que relacionar, de que el que no come bien te va a dar anemia y después leucemia, ¿no? Exactamente. O sea, infieren algo o es algo que desafortunadamente nuestro cuerpo de la nada a veces lo detona. Sí, lamentablemente una leucemia ocurre por una mutación genética. La gran mayoría de las veces no podemos identificar por qué ocurrió la mutación, simplemente ocurre, pero sí hay por ahí varios factores que influyen en que se desarrolle o no una leucemia y que en las que se pueden tomar medidas. Como es un factor genético, pues obviamente hay ciertos síndromes genéticos que predisponen, por ejemplo, de lo más común, pacientes con síndrome de Down tienen cierto riesgo incrementado de desarrollar algún tipo de leucemia. También la exposición a sustancias. Afortunadamente ya en la actualidad ya hay muchas medidas de prevención de la exposición de sustancias. Previamente se identificó el benceno, muchos solventes industriales, trabajadores de la industria que no tenían la protección adecuada. En estas personas se llegaban a desarrollar leucemias de forma más frecuente que en los grupos de personas normales. También está la exposición a radiación y la exposición a quimioterapia previa. Una persona que ya tuvo un cáncer de cualquier tipo, no necesariamente una leucemia, y a los varios años después de haber recibido quimioterapia, de haber recibido radiación, también tiene un riesgo incrementado de desarrollar, por ejemplo, una leucemia aguda, una leucemia crónica. Y pues también existen ciertos factores ambientales. Obviamente la dieta es muy importante. No está francamente demostrado que si me alimento mal, como mal, se deprime mi sistema inmunológico y eso predispone a una leucemia, pero siempre es una buena prevención. Y pues yo creo que eso es lo más importante. Si hay por ahí asociado, por ejemplo, la ingesta de alcohol, el fumar, pero no son hábitos que estén plenamente relacionados a que si hago estas actividades me va a dar leucemia, pero también se han identificado ciertos cambios por ahí, pero no hay evidencia que lo confirme. Sí, no, igualmente, sin embargo, el exceso de alcohol Lo ideal es no es no consumir, exactamente. Definitivamente. Hablando ya de lo que es la leucemia aguda y la leucemia crónica, mencionaba ahorita que se presentan de forma diferente las sintomatologías, ¿no? ¿Cómo lo podemos identificar? Digo, yo sé que tenemos que hacer diversos exámenes que ahorita vamos a platicar, pero uno como individuo, ¿cómo puede decir, sabes que hay algo que no está bien con mi cuerpo y tengo que acudir directamente al médico? Sí, la clínica es muy característica en las leucemias agudas porque como ya te comentaba ahorita, las leucemias agudas son muy rápidamente progresivas con una clínica muy florida, muy abundante, y las leucemias crónicas son un poquito más tranquilas en ese aspecto. ¿Qué es lo más común? Los clásicos síntomas B que encontramos en muchos lados asociados a los linfomas también los podemos encontrar aquí, que es la presencia de fiebre persistente, mayor temperaturas arriba de 38 grados que no se quitan, que ya me dio un tratamiento antibiótico y no ha evolucionado bien el cuadro infeccioso, entre comillas, sudoración, diaforesis, personas que sudan mucho en la tarde, en la noche. También está la pérdida de peso evidente, en 6 meses que hay una pérdida del 5 al 10% aproximadamente, eso también ya hay que ponerle atención. Y pues obviamente las leucemias agudas, todo lo asociado con este incremento de producción de un tipo celular. ¿Por qué? Porque la médula ósea se va a llenar de estas células que están proliferando anormalmente y no va a dejar que el resto de células normales hagan su función. Y esto, ¿cómo lo vemos reflejado? En la biometría hemática, que es parte de los estudios fundamentales que se solicitan. Vamos a ver que hay una caída de la hemoglobina, de los leucocitos y de las plaquetas, que son las células sanguíneas. Y estas caídas me asocian cierta clínica también. Cae la hemoglobina, pues al paciente le va a dar síndrome anémico, dolor de cabeza, palpitaciones, cansancio, se van a ver muy pálidos. Caen las células de defensa, que son los leucocitos, van a ser personas que están predispuestas a infecciones constantes, infecciones recurrentes, virales, bacterianas, a cada rato les dan infecciones, puede ser esta la causa. Y alteraciones de coagulación por la alteración de las plaquetas, que casi siempre es sobre todo cuestiones ahí de sangrado constante de las encías, de la nariz, ese tipo de situaciones. Okay. Sí, esa es como que la clínica más común. Y ya, por ejemplo, para el respaldo, mencionaba ahorita el estudio de biometría hemática, ¿hay alguno adicional que se tenga que hacer independientemente de la biometría? ¿O con el de la biometría es simplemente complementario? Yo creo que la biometría es la fundamental, siempre complementada, pero yo creo que esto ya más de la mano del hematólogo, con el frotis de sangre periférica. Es bien importante tomar la biometría y ahí mismo tomar el frotis para yo o cualquier otro hematólogo ver las células del paciente en el microscopio, porque como están anormalmente proliferando todas estas células que no deberían estar ahí,
son muy fácilmente evidenciables. Entonces vemos en el microscopio y ahí es muy notable que están las células alteradas y eso ya nos da un indicativo muy acertado de que podamos tener alguno de estos problemas. Ok. Ahorita que nos estaba explicando que podemos desarrollar la leucemia, o sea, tener leucemia y posteriormente por la misma afectación desarrollar anemia, algún tipo de anemia, ¿no? A lo mejor esta pregunta va a sonar muy cultural, no sé, pero a lo mejor es como lo asociamos nosotros, de que pensamos que primero viene la anemia y después la leucemia. ¿Cómo es que funcionan estos dos tipos de síntomas? ¿O es uno reacción del otro? ¿O qué es lo que viene primero, no? Dijeran por ahí. Sí, no, la realidad es que, pues sí, una leucemia como tal, de las formas más comunes en las que las vamos a identificar clínicamente, que el paciente se va a dar cuenta, es con anemia. Entonces sí, es muy frecuente que un paciente que tiene leucemia va a tener también anemia y va a ser la forma en que vamos a identificar este problema. Pero siendo muy estrictos, personas con anemia en el mundo hay muchísimas y no necesariamente tienen leucemia. Okay. Entonces, ahorita no sabría darte un porcentaje como tal, pero no sé, de 100 personas que tienen anemia, pues yo creo que 1 o 2 realmente pueden tener un riesgo de tener una leucemia. Entonces, si alguien tiene anemia, no necesariamente es leucemia, porque muy comúnmente se cree esta situación de que tengo leucemia, no me la he tratado y esto me va a llevar a... tengo anemia, perdón, no me la trato y esto me va a llevar a la leucemia. O sea, no es así, realmente no es así. Es una leucemia que nos lleva a que tengamos anemia, pero siempre que tenemos anemia hay que estudiarla porque cabe la posibilidad, aunque no sea tan alto el riesgo de que un paciente que llega con anemia que pueda tener una leucemia. Okay. Digamos que son enfermedades que son síntomas que se pueden complementar. Están por ahí relacionadas. Ok. Doc, ahora bien, sabiendo que está la leucemia aguda y la leucemia crónica, sabiendo que una es muy progresiva más que la otra, ¿cuánto es el tiempo para que un paciente acuda a atenderse? Digo, antes de que brinquemos a la etapa de tratamiento, ¿cuál es el tiempo oportuno que tiene el paciente para decir, sabes que ya estoy sospechando, ya cuento con los síntomas, ya tengo fiebre, ya cuento con sudoración? Pero desafortunadamente en la sociedad a veces lo dejamos pasar o lo normalizamos hasta incluso, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo tenemos o qué tiempo está medido para poder atenderse? La realidad es que con una leucemia aguda pues es de inmediato. Entre más pronto se pueda, mejor. Hace poquito me buscaba un paciente para una probable leucemia, yo no podía atenderlo y le dije, ¿sabes qué? Ve con un colega porque es bien importante que te traten de inmediato. Entonces, sí, lo más pronto que se puede una leucemia aguda, y como quiera un paciente que tiene leucemia aguda, los síntomas son tan fuertes, son tan incapacitantes que busca la atención. Con las leucemias crónicas es de otra forma, ¿verdad? Porque como evolucionan más lentamente, el paciente pues ni se da cuenta muchas veces y en una gran mayoría de las ocasiones identificamos que tiene una leucemia crónica porque se hace una biometría por el motivo que sea y vemos que están incrementadas las células. Entonces, la clínica de una leucemia crónica es muy diferente, es más tranquila, no se dan cuenta, pueden tener, a veces crece un poquito el vaso, entonces tienen distensión de abdomen, batallan un poquito para comer, pero la realidad es que es una forma muy indolente. Estos pacientes, de lo que me preguntabas, pues sí tienen mucho más tiempo para atenderse, porque ya cuando identificamos que están las células alteradas en las leucemias crónicas, seguramente el paciente ya tenía muchos meses con esa alteración. ¿Meses? Entonces, meses, sí. Okay. Entonces las leucemias crónicas podemos ir un poquito más relajados, estudiarlas un poquito más tranquilo, no va a pasar nada. Las leucemias agudas, pues por su contraparte hay que atenderlas lo más pronto que se pueda. Ok, y ahora bien, ya brincándonos a la etapa de tratamiento, ¿cómo se aborda cada una de ellas? Sabiendo que una es obviamente de manera más urgente y la otra, pues meses, me sorprendió, meses de espera para que un paciente pueda acudir ya, o ni siquiera lo siente, ¿no? Porque usted lo menciona, es indoloro, entonces... Muchas veces se dan cuenta ahí por el laboratorio. Exactamente, entonces, ¿cómo ahora brincamos a la etapa del tratamiento de cada una de ellas? Sí, una vez que ya tenemos la sospecha, que hicimos la biometría, que vimos el frotis, obviamente hay que hacer un par de estudios por ahí, ya muy particulares para hacer la diferenciación de la leucemia, pero ya una vez que tenemos el diagnóstico, pues hay que pasar a la fase de tratamiento. Afortunadamente o desafortunadamente, en la actualidad el tratamiento estándar para la leucemia sigue siendo quimioterapia. Por ahí cada vez se han ido introduciendo nuevos medicamentos como inmunoterapia, terapias dirigidas específicamente para cada tipo de leucemia, o para cada mutación o cada alteración de alguna leucemia en particular, pero a día de hoy el pilar del tratamiento sigue siendo la quimioterapia. Sí. Se puede complementar dependiendo del tipo de leucemia, con radioterapia. Si
si tiene ciertos factores de riesgo, si hay ciertos cambios, si el tratamiento a lo mejor no fue muy óptimo, también tenemos la opción de hacer un trasplante de médula ósea después de la quimioterapia. Y muchas veces se sigue dando un mantenimiento, ya sea con quimioterapia, con algún otro tipo de medicamento, una vez que ya terminamos la etapa de tratamiento. Pero pues sí, prácticamente es en la gran mayoría de los casos tratamiento con quimioterapia y se puede combinar por ahí con algunas otras opciones terapéuticas. Eso ya es muy diferente. Los esquemas de aplicación bueno, sabemos que existen las guías internacionales, ¿no? Donde dan seguimiento a ese tipo de padecimientos, pero ¿cómo ustedes asignan, o se asigna más bien el esquema de aplicación con quimioterapia dependiendo de los ciclos? Infiere mucho también la estabilidad o la salud que tenga el paciente. Sí. En cuanto a la regulación, en las medidas que se tiene que infundir el paciente, el medicamento, ¿cómo es que ustedes hacen ese tipo de cálculos, por ejemplo? Eso me da mucha curiosidad. Sí, hacemos una caracterización. Obviamente, cada paciente lo vamos a individualizar. Hay varios factores que son, digamos, universales, que es principalmente la edad, y ya en base a la edad y a otras características de qué tan independiente es el paciente, qué enfermedades tiene, si tiene diabetes, si tiene presión, si tiene enfermedad cardíaca, enfermedad renal. Hacemos una clasificación funcional del paciente y ya con esta clasificación funcional de ver qué tan apto es para recibir o no un tratamiento intensivo, ya damos una terapia más dirigida, ya sea más intensiva, un poquito más tranquila, un tratamiento que el paciente vaya a tolerar. Y para dar una inmunoterapia, una terapia dirigida, pues ya depende mucho a la hora que hicimos el diagnóstico, siempre hay que, dentro de la medida de lo posible, hacer una caracterización de mutaciones, de alteraciones, de aberraciones genéticas, porque hay muchos blancos terapéuticos, muchas mutaciones, que ya hay terapias dirigidas y que han demostrado resultados favorables. Entonces, dependiendo a cada paciente qué alteración encontremos, qué clase funcional tenemos, si es quimioterapia sola, si es quimioterapia complementada y qué intensidad de quimioterapia vamos a dar. Depende mucho de esos factores principalmente. Sí, exactamente. Digo, es muy especializado en el aspecto de que cada cuerpo es diferente. Ahorita me llamó mucho la atención que mencionaba ya, por ejemplo, enfermedades de medicina interna, como lo que es diabetes, hipertensión, de igual manera. Aquí me da mucha curiosidad porque, por ejemplo, cómo es tratar ese tipo de pacientes que ya tienen un historial clínico con alguna enfermedad ya diagnosticada, independientemente de medicina interna o que traigan algún virus o ya han tenido alguna enfermedad bacterial, o ahorita con lo que estuvimos con el famoso COVID, ¿cómo es atender ese tipo de pacientes? Digo, ¿corren algún riesgo mayor? Sí, definitivamente hay un riesgo incrementado, por eso se revisa muy bien el paciente. Si el paciente, tenemos esta enfermedad y trae una infección aguda, una infección por COVID, una infección bacteriana que llegó séptico por lo que sea, por lo general lo ideal es primero estabilizar al paciente, sacarlo de ese problema que traemos infeccioso y ahora sí ya después dar el tratamiento. Hay ocasiones en las que es imperativo dar el tratamiento, entonces cada paciente se individualiza, pero lo ideal es sacarlo de un proceso agudo infeccioso, de una descompensación, por ejemplo, de enfermedad renal, el corazón llega el paciente con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, descompensado. Lo ideal es mejorar esa condición de su corazón y ya después hacer la planeación del tratamiento. Obviamente no va a ser el mismo tratamiento que le vamos a ofrecer a un paciente que tiene enfermedades crónicas, pero siempre vamos a tratar de darle lo mejor posible sin tampoco poner al paciente en riesgo de que esté descompensado, que traiga algún problema, le damos tratamiento y le va a ir muy mal. Entonces siempre se va a ajustar al tratamiento, pero la realidad es que todos los pacientes tienen una opción de tratamiento. Es muy difícil que un paciente no le digamos, tratamiento por su condición clínica. Ok, excelente. Antes, ya para terminar, yo creo que es una pregunta que a lo mejor no nos queremos hacer, pero leucemia se considera que es una enfermedad que pudiese pues ser terminal para nosotros, o sea, o hay cura, se puede curar, o es simplemente una enfermedad que se trata y que se le tiene que dar seguimiento a largo plazo. Se puede curar. Obviamente cada leucemia es diferente, sea aguda, sea crónica, sea mieloblástica, sea linfoblástica. Obviamente hay unas que tienen mejor pronóstico que otras, pero para fines prácticos todas las leucemias pueden ser curables. Obviamente hay unas que son más difíciles, son muy agresivas, en las que las probabilidades de éxito están bastante reducidas, pero la gran mayoría tiene tratamiento y todas las leucemias tienen la posibilidad de curarse. Ok, excelente. Antes de finalizar, ¿alguna recomendación que nos quiera hacer? Digo, ya estando en contexto de
cómo se origina la enfermedad, cuáles son los principales factores que infieren en la enfermedad, y también de dónde se origina dentro de esta parte del cuerpo y pues qué podemos hacer para quizá fortalecer pues nuestro sistema inmune. Sí, como medidas de prevención. Exactamente. Lo que te decía ahorita, actualmente pues ya hay muchas medidas, sobre todo en el ámbito laboral de exposición, porque antes se veía mucho más estas incidencias, ahorita ya se miden ya se toman esas medidas, entonces es prevención de evitar la exposición a químicos, a sustancias, a solventes que pueden incrementar el riesgo. Obviamente en el trabajo pues utilizar todas las medidas de protección. En cuanto a la exposición, pues una persona que ya tuvo, por lo que sea, exposición a radiación, exposición a una quimioterapia previamente, nada más siempre estar al pendiente, hacer por ahí sus chequeos de rutina, hacer su biometría hemática, por ya que tiene un riesgo incrementado. Y pues sí, la dieta y el ejercicio es muy importante porque un sistema inmunológico fuerte nos va a ayudar siempre. A lo mejor tal vez no en como tal una prevención, pero si un paciente que ya le dio una de estas enfermedades, que ya con una muy buena condición física, pues obviamente nos va a ir mucho mejor. No, claro, y además pues el que se acude al médico de forma pues mínimo una vez cada cierto periodo de tiempo. Mencionaba ahorita exámenes muy prioritarios. Nos recomienda hacerlo cada cuánto para poder estar pues seguros, ¿no? De sí, que todo está bien. Dependiendo la edad, dependiendo el sexo, dependiendo de las enfermedades, va variando cada cuánto es la recomendación de hacer un chequeo de rutina, pero pues yo normalmente le digo a mis pacientes, sea quien sea, si puedes hacértelo por lo menos una vez al año, sería lo ideal. Ok, sí. Excelente. ¿Dónde está consultando actualmente para aquellas personas que me están viendo y digan, no, pues yo quiero, a lo mejor tengo una sospecha, a lo mejor toda la noche estoy con fiebre o sudoración, ya me estoy asustando y quiero ir a una consulta de emergencia? Sí, claro que sí. Estoy ahorita consultando en Camp Medical, en el centro Aleva, que está en Calzada del Valle, y también estoy consultando en el centro Altrus de cancerología, que está en el área de Obispado. Excelente. Van a estar apareciendo ahí los datos del doctor para que si tienen alguna duda vayan y pues agenden su cita de seguimiento. De igual manera suscríbanse a todas las redes sociales del doctor Edgar para que estén en contexto de todos estos padecimientos hematológicos y pues más que nada pues seamos quienes estemos atentos de nuestra salud porque eso es lo importante. Doc, muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Con nosotros pues es su canal. Yo estoy aquí de invitado. Bueno, muchas gracias, Ángel. Excelente. Pues bueno, les agradezco a ustedes, compartan este contenido, suscríbanse a todas las redes sociales, es completamente gratis y pues como le dijo el doc, mínimo una vez al año acudan al médico, es por prevención y es por salud de ustedes. Muchas gracias, les deseo un excelente día, gracias producción, hasta luego. Quedó.